Bienvenidos a lo que nadie te dice de Ser terapeuta ocupacional. ocupacional. Y hoy día estamos con Tere, @terapeuta azul. Sí. ¿Por qué ser ¿Y azul? por qué se nos La preguntamos gran por qué? pregunta. Gran pregunta. Sí. Ya. Y bueno, la Tere quiso venir con nosotros hoy día. Que le vamos a dar algunas preguntitas respecto a lo que nadie le dice de la terapia ocupacional, /neurodivergencia, regulación sensorial también, que es como el área de la Tere. Sí, van a ser los 3 tópicos principales que vamos a estar conversando hoy. Y casi, ¿verdad? El- Sí. no, y te decía que, bueno, va a ser interesante porque terapia ocupacional tiende a ser algo que se suele mencionar mucho hoy en día, pero cuando uno le pregunta a la gente en realidad, oye, ¿y cuál es el rol que cumple? ¿Para qué sirve? ¿En qué ayuda? Tiende a haber todavía mucha confusión. Entonces yo creo que puede ayudar mucho a aclararle a las personas un poco el rol importante, porque cumple un rol muy importante a nivel psicoterapéutico, del terapeuta ocupacional. Así que eso. Gracias por estar. Tere, A cuéntanos ver, ¿de qué me primero cómo... escucho aquí? Yo como si hablo despacio no se me escucha. No te preocupes, te vas a escuchar, así que Ya. tranquilo. Tere, cuéntanos un poquito como quién eres, como a qué te dedicas, con qué población trabajas. Ya. Yo soy Tere González, me conoce más como terapeuta azul y trabajo especialmente con población neurodivergente. Salí hace poquito de la U, así que todavía estoy como trabajando con todo el ciclo vital, pero más que nada infancia, adolescentes y adultos neurodivergentes o con desafíos en su salud mental. Ese es como mi mayor área de desempeño. Súper. Sí. Oye, y en el camino, ¿cómo, cuando elegiste esta carrera, tenías conciencia un poco de lo que implicaba en la práctica? ¿Lo fuiste descubriendo? Yo creo que a muchos nos pasa que vamos Ujú. descubriendo durante la carrera en realidad cómo funciona un Sí. poco la profesión, cómo fue eso. Sí, no, yo realmente cuando estaba como en segundo medio no sabía bien qué estudiar, pero estaba en un voluntariado De... y en ese voluntariado era en el Pequeño Cotolengo, que es como una residencia de personas con discapacidad intelectual en situación de abandono de todo el ciclo vital también. Y yo vi, yo vi que o sea, había unos profesionales de la salud trabajando con perros. Y yo Ya. así, Sí, Por- literal acá. necesito saber qué hacen ellos. Y ahí me enteré que eran terapeutas ocupacionales y me metí más en el mundo porque me gustaba como diseño y el área de la salud, pero nadie de mi familia es del área de la salud, entonces complejo. Y ahí me fui metiendo en el mundo y lo fui conociendo más, pero tenía una amiga, como una amiga de un amigo, Ya. que ella me contó un poquito más como de qué era realmente la terapia ocupacional, me convenció mucho y ahí fue como que empecé, sabía que participar en el proceso de rehabilitación de personas, pero no más allá que eso, lo fui descubriendo en la carrera como Ya. con más detalle. ¿Y te gustó que le muerdan? Sí, no, de ahí yo creo que soy mi fan número uno en mi carrera un poco, como que yo siento que es de mis pasiones igual lo que hago. También por eso me gusta como compartir el rol de la terapia ocupacional, porque es como de las cosas que más me gusta igual, que la gente sepa lo que hacemos igual. Súper. Sí. Oye, y en ese sentido, yo creo que la pregunta clave, un poco en palabras sencillas, quizás para la gente que no está tan familiarizada, porque como psicólogo igual por lo general estamos trabajando con terapeutas, psiquiatras. ¿Cómo le contarías esto a una persona de qué trata la terapia ocupacional? ¿Cuál es el rol que cumplen ustedes quizá en el proceso terapéutico de una persona? Ya, sí. Yo siempre al principio de mi sesión hago como ese encuadro un poco porque hasta la gente que llega a terapia no sabe bien lo que hacemos. Como que es súper conocido por la Teletón, por los niños, pero así a muy grandes rasgos trabajamos con todo el ciclo vital, no solo con niños. Acompañamos a las personas a que puedan participar significativamente en todas sus actividades diarias y que en el fondo su vida se sienta más propia en todo lo que hacen. Entonces, un poco apoyar tanto como en ocupaciones que ya no hacen, como buscarle significado a ocupaciones que hacen a través de la rehabilitación. Bueno, una carrera de la salud muy importante, Ujú. pero es como participar en sus ocupaciones sin tener como desafíos en las, ya sea habilidades o también como desafíos que van apareciendo como de organización, que eso se ve en harto neurodivergencia, el tema sensorial de la participación, desafío en habilidades sociales, como que se van trabajando las habilidades que aparecen como desafíos en las ocupaciones. Te entiendo, desafiante. Y ahí entrando más como lo que nos convoca, que es como la neurodivergencia como tal.
¿Qué es como lo que hace un ateo como con personas autistas, personas como con atención divergente? ¿Cómo lo acompañan desde ahí? Ahí depende igual del ciclo vital un poco. En niños va más ligado con habilidades propias de participar, ya sea vestimenta, como cosas más básicas, siento yo. Como vestimenta, actividades de la vida diaria, alimentación, todo lo sensorial, es todo un tema en la infancia que se trabaja más como integración sensorial, que es como hacer actividades para que vayan integrando los distintos estímulos de una manera más agradable, como no tanto como un desafío, sino que como algo más amigable para el día a día. Pero después ya cuando van avanzando en el ciclo vital, más adolescentes, empiezan a aparecer más demandas de la sociedad y por lo mismo más demandas como y desafíos en su desempeño social un poco y ahí aparecen desafíos en la participación social, y ahí se va trabajando mucho como qué es lo que pasa cuando interactúan, van a un ambiente social en el colegio, bueno, y todo el tema de la concentración, habilidades de organización ahí van apareciendo. Y todo el tema de la integración al estudio, buscar ajustes para que las personas puedan participar, que es lo más importante, que participen, ajusten el ambiente más que nada y en las personas como herramientas que pueden llevar. Y ya más en la adultez es mucho como de identidad a través de las ocupaciones, cuando reciben diagnóstico tardío, que es como de lo que más llega en neurodivergencia. Claro. Y también mucho el como a rearmar un poco la rutina diaria porque existe que cuando llega el diagnóstico es como un poco pérdida de la identidad, desconexión con uno mismo. Entonces yo creo que ahí entra mucho la importancia de hacer ocupaciones que sean importantes y que te hagan descubrir un poco tu identidad. Entonces hay mucho de eso y también ir adaptando los contextos de los que uno ya participa para que sean también, que no haya tanta como demanda energética, que eso es lo más desafiante en adultos, yo creo, como organizar la estructura de la rutina para que lo energético no sea tan demandante y puedan como desempeñarse de manera más como amigable en el fondo con la energía, que eso es algo que nadie te enseña. Eso es importante finalmente, que esa batería no agotarla Sí, en la semana ya martes, que nos quede un 5% finalmente, sí. ¿cierto? Que es lo que le pasa a muchos finalmente. Y en tu experiencia, ¿cómo ha sido ese proceso muchas veces de darse cuenta que esta dificultad, por ejemplo, para incorporar rutinas o ocupaciones incluso en la vida, deviene más quizás de dificultades que pueden implicar un diagnóstico detrás, que no se sabía, y no tanto de algo voluntario? Te lo pregunto como psicólogo porque lo que uno escucha mucho es como, oye, yo pensaba que esto era porque yo tenía mala voluntad o no tenía la voluntad suficiente. Y Sí. a veces tenía que ver más que nada con una mala organización, sin conocer tanto las habilidades o cosas sensoriales que podían generar un desgaste mayor. ¿Cómo has visto ese proceso en las personas? ¿Tienden a culparse mucho, no tanto? Sí, no, especialmente en adultez o adolescencia con diagnóstico tardío, como es muy grande la autoexigencia que existe por lo mismo, como porque nunca nadie te enseñó estrategias para como funcionar, todo es muy neurotípico, la sociedad, las maneras de enseñar, las maneras de organizarse, entonces es mucho trabajar también con la culpa y yo creo que parte del proceso que intento hacer yo como persona neurodivergente y terapeuta es como validar mucho el proceso de que nadie te enseñó ese proceso y que recién lo estás aprendiendo. Entonces yo creo que parte muy fundamental es como abrir un poco esa conversación de que como que está bien no tener estrategias porque el mundo no está hecho para cerebro neurodivergente cada vez un poco más con más adaptaciones. Claro. Pero sí siento que mucho es como validar la experiencia, escuchar y también como yo trato de compartir mucho como ya, esto te pasa a ti, pero le pasa a casi todos mis usuarios, que haya como un poco de escucha, pero también como de comprensión, Claro. como hacer un poco reto, a pesar de que yo trabajo individual como con mis usuarios, pero sí hacer como esa validación a través de la Claro, de conversación. hacerle entender que muchos con esta lucha que tú Sí, luchas ocupando en analogía un poco la palabra de regular esto, ¿cierto? No estás solo finalmente. Yo creo que ese es el mensaje y se trata de entregar. Y es difícil porque yo creo que también, bueno, cuando uno ve también personas con identificación tardía de neurodivergencia, como que muchas veces uno tiene estrategias porque el ser humano se adapta al medio lamentablemente. Y claro, es como que uno tiene el diagnóstico y como que uno entra en un poco este síndrome del impostor de, claro, porque ya no puedo ocupar esta misma estrategia y es importante acompañarlo desde como la terapia emocional, desde la psicología, como de entender como, claro, estas estrategias sirvieron, pero ¿a qué costo? Básicamente, porque al final es como, a mí me ha pasado algo como, ya yo funciono súper bien, pero yo sé que 2 veces en el año
ya no quiero más. Como que quiero que nadie me hable, me quiero ir sola. Y me pasaba siempre 2 veces del año y yo no entendía por qué. Era como algo que ya asumía como. En julio y en diciembre yo ya no quiero como nada más de la vida. Y era por lo mismo, porque como que claro, funciona súper bien, pero ocupo como un montón como de energía que no tengo. Y eso me cobra la cuenta al final. Y eso se puede confundir con una depresión, con un montón de cosas, Sí. cuando al final no es eso. Claro. Sí, eso pasa muchísimo, como el gasto energético, como eso mismo que yo hablaba al principio de distribuir la energía, porque uno conoce como ya, hacer cosas es como no descansar y dormir es descansar. Entonces también estrategias de descansar sin tener que hacer cosas productivas, como no solo dormir, sino que también uno puede descansar haciendo actividades, yendo a yoga, yendo a hacer todas las actividades que uno, para otra persona puede ser no descansar, pero conocer el modo de descanso también de las personas creo que es como de los procesos más importantes para respetar como esa Sí. energía. Y ahí entrando ahí, como, ya, y tú como Teo, como que, ¿cómo podrías explicar lo que es como la regulación emocional? Todos tenemos un perfil sensorial, como... Mm. Sí, en lo sensorial yo creo que es de las cosas más importantes que aparecen porque también en adultez, por lo menos neurodivergente, es lo que termina como sobrepasando un poco estos niveles de energía porque la gente empieza a implementar estrategias de camuflaje para Ujú. como ya no me molestan, lo aguantan, lo internalizan todas estas sensaciones y después ya cuando están al borde, al desborde un poco de como emocional, se dan cuenta de que claro, que todas estas cosas sensoriales molestan. Entonces yo creo que es de lo que más vemos como esto de la regulación un poco como que va muy linkeado también a lo emocional, lo sensorial, y también trabajar como con eso. Yo creo que es muy importante no dejarlo de lado como ya tenemos ocupaciones y todo, pero hay todo un contexto sensorial, ya sea propio del ambiente, que está afectando en cómo uno participa en esas ocupaciones. Entonces por eso creo que es muy importante, por lo menos yo siempre le hago a todos mis usuarios como un perfil sensorial porque creo que eso igual nos permite ver otros como componentes energéticos en la persona. Y el autocuidado también, pues Sí, claro. como estrategias de regulación. Sí, pues no es lo mismo sentir como, hoy soy una persona súper irritable porque, no sé por qué me pongo de tan mal humor cuando estoy mucho rato como con mucha gente, a entender que es porque, claro, te puede sobreestimular los ruidos, las voces, aunque la puedas pasar genuinamente muy bien, como saber cuál es tu límite, como para también no tratarte mal, pues, como... Sí, Claro, sobre todo en un entorno que tiende a reforzar mucho, atribuir eso a una característica de personalidad. Sí. Oye, Juanito tanto es súper amargado. sí. O hay que ser muy extrovertido como para caer bien. Exacto. Y ahí entramos a otro punto igual importante, el masking un poco, ¿no? ¿Cierto? Esta que tiene que ver con estas habilidades que adquirimos casi un poco de manera forzada o sobrevivencia, ¿cierto? Para poder responder a ciertas demandas, pero que en algún momento, como decían, agota demasiado, ¿cierto? Con Sí, la cantidad de recursos que quita es muy- eh, es mucho, un poco. Y yo creo que siempre es bueno como canasta básica hacer como un análisis como del tema sensorial, un poco para saber realmente si algo de eso puede estar influyendo justamente en estar más irritable, tener menos energía. Importante porque si uno tiende a patologizar un poco inmediatamente esos síntomas, ¿cierto? Puede buscar en reduccionismo diagnóstico a veces, como en tratarlo como no, esto es solo depresión, esto, sí. ¿entiendes? ¿Ja? Y, Cuando, ay, perdón. dale, Como no, que no te preocupes. afecta mucho también en otras ocupaciones, por ejemplo, el descanso como y sueño. Pasa que llegan muchos usuarios que duermen, pero no descansan. Y duermen súper bien, duermen de corrido, como que no es insomnio, no es nada de eso, pero despiertan al día siguiente y no están como descansados. Y siento que eso es un discurso muy común en personas neurodivergentes por lo mismo, como porque este perfil sensorial no lo conocen, entonces llegan a un punto en el que no respetan eso por no conocerlo y por un sistema, no es como Ujú. algo de culpa propia, pero sí hace que no puedan descansar porque no tienen las estrategias para descansar en el día y, o sea, y sobrecarga mucho más esa batería que otras personas, como Comprendo. el sueño común obviamente no va a hacer descansar ese cerebro que está muy sobrepasado. Comprendo. ¿Y ahí cómo definirías tú como lo que es un perfil sensorial? Ujú. ¿Cómo, Yo, cómo lo explicarías como... Buena pregunta. O ujú, sea, hay gente que no sabe lo que es un Sí. perfil puede ser. Yo siempre le digo a mis usuarios que creo que todos deberíamos hacernos un Sí, perfil de todas formas, sensorial muy como importante. siendo neurotípico, siendo neurodivergente, siendo quien uno sea, como porque permite igual, o sea, el perfil sensorial afecta en cómo uno interactúa con otras personas, yo siento. Entonces, nadie vive solo en su casa, entonces es muy difícil como igual hacer como esa balanza entre un perfil sensorial de una persona, pero bueno, como definición. El perfil sensorial es como, bueno, generalmente se conocen los 5 sentidos, que son los Claro. básicos, que son audición, visión, olfato, tacto y gusto.
Pero también están los otros 3 que no son tan conocidos, que es propiocepción, que es la capacidad como de uno internamente como visualizar su cuerpo y sentirlo y verlo como en el espacio. El sistema vestibular, que tiene que ver con el movimiento, cómo yo me posiciono en el movimiento y cómo proceso ese movimiento y cambios de posiciones. Y la interocepción, que también es algo que es muy desafiante en personas neurodivergentes, que es la capacidad de percibir estímulos internos, como el tener sueño, hambre, sed y todas esas cosas como necesidades básicas. Y el perfil sensorial de una persona un poco analiza cómo percibimos estos distintos estímulos, cómo entran en el cerebro, yo los proceso y hago una respuesta como de ese estímulo. Así funciona un poco, como entra, yo lo proceso y hago una respuesta, y también cómo esa respuesta afecta un poco mi nivel de alerta. Por ejemplo, a mí puede ser que un sonido me relaje mucho, entonces yo respondo estando relajada, pero también puede ser que un sonido me altere mucho y yo respondo estando a nivel de alerta como más alto. Y ahí va variando de la persona, puede ser que algunos estímulos sonoros tengan respuesta muy alta, o también puede ser que algunos estímulos que sean agradables sea una respuesta más baja de relajación, o te permite un nivel de alerta. Como que todos los estímulos van variando tu nivel de alerta. Comprendo. Y ahí depende mucho de qué estímulo, si es agradable o no. Entonces hay que hacer tú un análisis, porque puede ser que un estímulo sea agradable cuando es controlable, pero cuando no es más desafiante. Entonces es un poco analizar el ambiente en el que está ese estímulo y también ver cómo van afectando estos estímulos en la participación, que ahí es como mi parte más importante. Sí, pues, y aparte es súper importante porque ahí como ya es entender que todos tenemos un perfil sensorial, que eso se tabula como en base a una media, y que Sí. también está como esto que puede ser alguien más hiper o hiposensorial en diferentes sentidos, por Sí. ejemplo, ¿cachai? Ujú. Y ahí como la pregunta es como ya, ¿cómo tú definirías como Teo lo que es una sobrecarga sensorial? Como, yo sé que es muy grande obviamente, pero como qué tips podría dar como ya, como que esto podría ser una sobrecarga sensorial y no otra cosa. Ya, yo creo que ahí es muy importante el tema del entorno y las estrategias que tiene una persona como para controlar los estímulos del entorno, pero una sobrecarga sensorial se ve más que nada cuando los estímulos del entorno generan una hiperrespuesta en la persona. Entonces, por ejemplo, lo que se suele ver es como estímulos más fuertes, como los sonidos, o que hay un sonido constante o más fuerte. Generalmente está relacionado con cuando al sistema nervioso le entran muchos estímulos a la vez y la persona está tratando de procesar todos estos estímulos, pero entran tantos y el sistema nervioso no puede regular tantos estímulos que entra en esta sobrecarga. Y muchas veces se ve como una crisis de pánico, como una como desregulación emocional. ¿Ataque de ira puede ser igual? También ataque de ira muchas veces, como todo relacionado a lo emocional, pero que tiene una base de lo sensorial, y ahí es muy importante. Es muy importante porque uno como psicólogo, a mí también me ha pasado ver como personas neurodivergentes, como, bueno, aparte yo soy neurodivergente, Ujú. y muchas veces, claro, pues uno quizás tuvo muchas crisis sensoriales y en terapia ni siquiera dicen como, crisis de pánico, crisis de angustia, y es como, ya, ok. Pero a Sí. veces como saber de dónde viene Sí. cambia todo el foco también, Claro. ¿cachai? Sí, porque a veces igual pasa que son como una sobrecarga sensorial igual puede detonar una crisis de ansiedad, como los mismos síntomas, como pensamientos de muerte, ver como oscuro, sentir que uno se va a morir porque no puede regular la respiración y cosas así, pero que fue detonado por Claro. algo sensorial y que fue creciendo y fue mucho el aumento de lo sensorial. Entonces ahí yo creo que es muy importante como, por lo menos lo que hago yo, que siempre analizo como el lado emocional, pero ver de dónde vinieron esas crisis. Muchas veces agotamiento, mucha sobrecarga sensorial, emocional, o también como el tema social, que pasa harto. Como mucha demanda del entorno en el fondo que lleva y gatilla esto como más, que se ve externalizado como en algo más crisis. Y también pasa mucho que hay mucha sobrecarga sensorial que también es interna. Y yo creo que esos son los más desafiantes, porque pasa que son personas que no valían, o sea, la gente del alrededor no valía porque es como, ay, ya está bien, está tranquilo, solamente está callado, no quiere socializar, pero a veces es como una crisis de pánico, pero internamente. Wow, qué fuerte. Sí, sí. Entonces ahí también conocer como que pueden existir diferentes maneras de como sacar como esa sobrecarga sensorial, que puede ser internalizante o externalizante, y ahí como buscar maneras de apoyar, pero es todo un mundo igual. Sí, pues oye, es muy heavy porque Ujú. igual
claro, las externalizantes como que uno las ve más, como que uno Ujú. dice, ah, ya, incluso a veces uno como desde la ignorancia adulto dice, ah, una pataleta cuando pasa a niños chicos, Sí, pero a mí me ha también pasado mucho ver en la clínica que en niñas, lamentablemente, suelen ser más internalizantes sí. y creo que ahí sería como muy importante como si nos pudiera dar como algunos tips Ujú. de cómo se podrían como abordar estas crisis como uno como persona que, no sé, porque no genere más la crisis, ¿cachai? Que me ha pasado, Ujú. no sé, porque en colegio es como no sé, pues como obligarlo a estar en la sala con los ruidos, que Ujú. ni, no sé, la niña se regula y como, ah, ya no quiere hablar, está pesada, como, Claro, fue como, típico profe que dice no tiene que aprender porque el mundo no se va a adaptar a él y lo claro, obliga a estar en la sala o me con ha todo el pasado ruido. que, pucha, tengo, hasta me ha pasado, no sé, ver que ni siquiera te deja usar fidget, como en la sala, porque es una distracción cuando está más que estudiado, que en verdad no es Sí. una distracción. Ujú. Entonces, ahí como, ¿qué tips podrías dar tú como estrategia? Ujú. Como cuando quizás, ya, uno cuando te da una crisis sensorial, pero también cuando eres como espectador de una crisis, Claro. como, ¿cómo podría como abordarlo? Yo creo que ahí es muy importante lo mismo del perfil sensorial, como saber cuáles son las necesidades de la persona, ya sea en el día a día o también en momentos de crisis, porque igual ahí pueden variar como las necesidades de apoyo, tanto como sensoriales como de otras personas. Entonces, saber, como yo creo que hay un trabajo muy propio con las personas para saber qué realmente les sirve, pero también con el entorno de cómo apoyar, cómo ayudar, pero yo creo que es muy individual, como pero sí, yo creo que siempre tener en consideración de que forzar a que la persona hable, Mm. que la persona responda, es súper complejo porque en el fondo es más estímulo sensorial y hay veces que es tanta la sobrecarga que la gente entra en motismo selectivo o distintas cosas. Entonces, como entorno, yo creo que conocer un poco el perfil sensorial de cada persona, y yo sé que es súper difícil en una sala de Sí, clase, po. pero buscar los ajustes razonables que sirvan como en entornos como para que la persona pueda participar, que no se excluya como de su participación. Yo creo que eso es muy importante, como tener los ajustes necesarios, como los fidget toys, como no obligar la participación en clase o si los trabajos en grupos pueden ser con personas elegidas, como eso muy en contexto como clases, pero sí creo que mucho respetar la sensorialidad de la otra persona va ligado como con lo que puede hacer la gente externa. Y Sí. mucho con conocer también al otro. Y creo que lo más importante es eso, como no forzar a hablar, no forzar el Ujú. contacto visual, Sí. no tocar a la gente si es un consentimiento. Si yo tengo sensibilidad táctil y viene alguien y Ujú. me toca, me voy a sobreestimular mucho más. Sí. Sí, yo creo que eso, como no agregar más estímulos sensoriales porque no sabemos cómo eso puede afectar a la persona. Puede ser que le sirva a veces, no sé, la presión profunda o Claro. cosas así, pero esa misma persona, o sea, ya trabajando con ambas como contexto y como usuario, lo que haríamos ahí sería como buscar estrategias para poder comunicar en esos momentos de crisis como la necesidad que tengo. Pero si es que eres un externo, ojalá no añadir más cosas como estímulos, al menos de que sepas que esa persona le Y sirve. que esos estímulos, claro, que esos Claro, estímulos logren regular. Es Ujú. importante eso, porque claro, mucha gente en el afán de querer ayudar trata de implementar cosas que a ellos les ujú, sirve, aconsejar, ¿cierto? Que obviamente no hay una mala intención, pero Ujú. puede, como tú decías, ser peor si finalmente no es algo que regula a la persona, sino que Sí, sume más estimulación a una persona ya sobreestimulada. sí. Eso me parece importante. Hay algo que destaco que es fundamental porque cuando todas las preguntas que te hemos hecho, Ujú, siempre tú lo llevas a dos cosas que son importantes. Explorar ujú. por qué ocurre esto, no quedarte solo con el síntoma como el diagnóstico un poco, Sí. porque lo mismo que decíamos, bueno, ocurrió una crisis, pero ¿por qué ocurrió esa crisis, cierto? Ujú. Puede parecer algo obvio, pero en muchos procesos psicoterapéuticos a veces esa exploración no está. Y eso yo, por ejemplo, como psicólogo lo observo muchas veces en atenciones de psiquiatra, yo creo que a alguno le habrá pasado. mm, 10 minutos, pregunta-respuesta, listo, exploración, nada. Entonces, siempre en todo lo que te hemos preguntado lo llevas a la exploración por un lado Ujú. y después lo llevas a tu área, que es cómo el comprender el por qué ocurrió afecta a la ocupación. Sí. Y eso lo destaco mucho porque justamente a veces se puede confundir un poquito cuál es el foco central, un poco, a pesar que igual en algunos puntos nos podemos cruzar en los trabajos ujú, terapéuticos y todo eso. Y tiene que ver con eso, con saber dirigir. Quizá en el caso de los psicólogos siempre el foco más central de cómo impacta esto en el estado anímico y emocional, ¿cierto? Y en el caso tuyo, como te digo, siempre lo llevas a, bueno, voy a ver cómo afecta esto que descubrí en la ocupación, un Sí. poco. Y lo destaco mucho porque pareciera obvio a veces desde la teoría, pero en la práctica, cuando uno trabaja de manera interdisciplinaria, cuesta ver esa mirada tan clara de saber por qué tengo que explorar y dónde tengo que llevar un poco Ujú. ese tema. Así que muy bacán con
con todo lo que has comentado. Sí, yo creo que igual el que la gente no sepa lo que es, igual me ha obligado un poco a reforzar como mi rol, porque si no yo me pierdo, como que me empiezo a mezclar, entonces Claro. como ya necesito yo por lo menos estar como enfocada y tener ese enfoque, porque si no, uno igual es muy disperso como en el mundo de la salud mental, entonces Claro. hay muchas cosas que recolectar, mucha información, entonces ahí siempre enfocada en lo que... Sí. No, me parece súper bien porque lo que tú dices justamente es un desafío de todos los que trabajamos desde distintos roles en salud mental, porque requiere flexibilidad, pero tampoco perder el norte, ¿cierto? Sí. Entonces es una combinación que hay que ir tanteando en cada momento. Y ahí antes de iniciar la grabación, tú nos comentabas lo importante, que para ti es súper importante el trabajo interdisciplinario, porque tú constantemente si tienes pacientes, si están con psicólogos, con otros profesionales, tratas de establecer contactos para Sí. comentar en conjunto, que lo encuentro genial. ¿Qué importancia le das a eso, al trabajo interdisciplinario en el caso de... Sí, no, yo siento que es muy importante porque es verdad que no podemos trabajar con todo. Yo creo que también es muy importante como profesional de la salud en un área saber cuándo el paciente realmente una necesidad que necesita de tu profesión o también de otras profesiones y también cómo se complementan entre sí. Yo trabajo muy la participación en la ocupación, pero también me llevan personas con el mundo emocional muy disperso, como todo ese mundo más de pensamiento y emocional también a trabajar y ahí es donde entra como ya comprender a una persona desde todas sus como aristas para poder también complementarlo con otros profesionales. No sé si están yendo otros profesionales, por eso a mí también me gusta ese análisis, porque tienen otros puntos de vista, otras perspectivas que pueden afectar la participación. Y creo que eso es muy nutritivo como para también nuestro trabajo, como conocer cómo otro profesional lo ve, quién también, como trabajar en conjunto, eso me gusta harto porque también así vamos velando por el usuario como en la misma línea. Claro. Eso me gusta harto también de trabajar con otras personas, como complementarnos y también trabajar como en la misma línea para que el usuario esté bien, como... Exacto. Y tengo una pregunta que la tía se la pregunté por Instagram hace rato, pero creo que es muy interesante porque, bueno, tú hablaste de la integración sensorial, como en un punto. Ujú. Que yo igual antes tenía un poco mis dudas porque hay como opiniones divididas respecto a si es una práctica neuroafirmativa o no. Ya, sí. Y no, me gustaría que nos respondieras como, ¿por qué puede ser una práctica neuroafirmativa? Ya. Bueno, la integración sensorial es algo que se hace más en niños, porque es como donde el cerebro tolera más los estímulos, también el cerebro hay mucha más neuroplasticidad, entonces es mucho más trabajable el lado sensorial en ese sentido, pero yo creo que depende mucho del profesional que aplique como el enfoque de integración sensorial, por lo menos como de Aires, que es como el más conocido en el fondo, o sea, el modelo de ella. Creo que es muy importante el tema de no forzar nunca los estímulos, como que sea más un tema de exploración y muy vinculado por lo menos al juego, por lo menos en infancias, y eso es algo que igual por lo menos donde yo me capacité y hice mi formación y todo, lo destacaban harto como el tema de que las sesiones tienen que ser de disfrute, que el estímulo se integra, pero mientras la persona esté disfrutándola, sentido lo que esté haciendo, entonces nunca forzar el estímulo, nunca que sea un proceso muy de exploración y en también un ambiente muy seguro, de ahí sacarlo más al contexto cuando ya esté más seguro el estímulo, pero muy de a poco, que en el fondo sea como una adaptación cerebral en el fondo del estímulo, pero creo que esa es la manera de llevarlo más como la práctica neuroafirmativa, como de exploración, y eso es más infancia y adolescencia. Y también, bueno, ya más en adultez es más la modulación sensorial, que tiene que ver como con cómo yo como modulo eso sensorial que entra a mí, pero cómo yo también tengo estrategias para sobrellevar lo sensorial. Y ahí es donde entran todas las ayudas técnicas, como los canceladores de ¿Nos podríais ruido. dar como, ya como más ejemplos de eso? Como, porque yo sé que al final la integración sensorial en infancia es como un poquito Ujú. como una exposición, con Sí, jerarquía, ¿cachai? Como para sí. que no fuera como traumante. Ujú. Ya, y en los adultos no se hace eso como tal, se ocupan más como estrategias que compensen, Sí, es ¿cierto? que por lo menos el modelo de integración sensorial está muy probado, estudiado en niños. Entonces ya más en un gimnasio que todos los materiales son muy lúdicos, infantiles igual, entonces como que no sé cómo sería llevar eso a adultos, adolescentes. Yo creo que es como el día a día un poco, como uno está mucho más expuesto a más contexto, depende un poco más de ti como exposición a ambiente. Entonces la integración sensorial es como un ambiente con esos como materiales que te dan como experiencias sensoriales,
pero la modulación va mucho más ligado como a cómo yo participo y el entorno se adapta a mí como yo también me adapto al entorno. Entonces es como ya encontrar estrategias como ajustes razonables, que eso depende del ambiente, Claro. como yo también encuentro mis propias estrategias como Fidget Toys, audífonos o mantas de peso, todos esos como objetos como externos que nos van a permitir adaptarnos y modular nuestro, eso es como lo mismo al estado de alerta, como un Ujú. poco bajar nuestro estado de El alerta o cortisol, subirlo, claro. dependiendo cómo nos afecta el estímulo, pero es muy como ese más trabajo como de, por eso también ahí vamos ligado a la exploración un poco, más que ponernos a prueba con los estímulos y adaptarnos, es como más que nada buscar estrategias específicas como para llevar el día a día un poco. Claro, qué importante. Porque imagina a alguien que te diga, oye, pucha, en concierto, pero me cuesta el ruido, pero mi banda favorita, Ujú. ¿cierto? Van apareciendo también Sí, intereses con los cuales ir trabajando de la persona. sí, ahí es muy Súper. importante. Ujú. Y ahí como algún mito como que quisierais derribar, como, ya, por ejemplo, ¿todos los autistas tienen como hipersensibilidad? Que es lo que se dice mucho. Sí, no. Bueno, yo creo que también algo que he descubierto en la práctica es que el estímulo depende de dónde venga, si es que te genera una hiperrespuesta o no, o hiporrespuesta. También es muy importante que, como no se conoce tanto el mundo sensorial, lo más conocido es como ya la persona le afectan los ruidos fuertes. Claro. Pero eso es como ya. ¿Cómo te afectan los ruidos fuertes? Hay gente que va a un concierto y está de lo más bien, va a la disco y está de lo más bien, pero si es que pasa una moto muy fuerte o algo así, Sí. y eso depende mucho como de qué tan agradable es el estímulo para el cerebro y también qué tan impredecible o predecible es, porque una persona se puede preparar para los estímulos y ahí afecta mucho menos. Claro. Em, Eso que mencionas es importantísimo porque puede pasar en un núcleo familiar que el típico reproche, oye, pero cuando vayas a tu concierto no tenés problema con el ruido, pero esto te molesta, ¿no? Sí, se Como, es invalida mucho. como, Sí. oye, tratando de cínica a la persona prácticamente. Sí, ¿no? Y también eso, como tenemos un perfil sensorial, pero es variable, puede variar tanto como los estímulos como a lo largo de la vida también, como esto de a veces ser más sensible, cuando uno tiene menos energía también afectan más los estímulos. Y eso mismo que hablábamos antes, como no todas las personas autistas son sensibles o hipersensibles a los estímulos, sino que depende mucho de tanto el estímulo como también el sistema sensorial, como puede, una persona puede tenerle mucho rechazo a tal textura, pero que le encanten las luces. Y son cosas como, depende mucho de qué viene a mi cerebro y cómo yo lo proceso. Claro, comprendo. Y hay un trabajo de exploración bien interesante y profundo igual. Sí, También, y mucho autoconocimiento también. justamente, yo creo que esa es la palabra que lo define mejor. Y eso que es muy sanador, como que lo he visto tanto como en mí como en como consultantes, como saber que no es ilógico como que cuando el estímulo lo provocas tú, no te provoque ese malestar, versus que cuando es impredecible, porque eso es algo que finalmente así funciona el cerebro. Sí, E incluso si uno tiene un ambiente invalidante, uno igual se cree que uno está como exagerando, que miente, porque es como, pucha, ¿por qué puedo hacer esto y esto no? sí. Y es muy bacán como ir de la terapia como ocupacional que te lo digan, como que eso es así, que no es mentira, ¿cachai? Sí, especialmente, no sé, cuando sean diagnósticos de manera conjunta, también el perfil sensorial es Mixto, es claro. súper mixto, como súper de exploración, pero también mucho de rechazo en algunas cosas. Entonces ahí entra más confusión. Ya es confuso como el diagnóstico dual en muchas partes, como de, no sé, lo que más veo es autismo y TDAH, como poder, como entender que no soy uno ni el otro, sino que una mezcla. Entonces, y ahí también se dan perfiles sensoriales muy distintos, como de verdad entender que no es como el diagnóstico como tal, no tiene un perfil sensorial como específico, como un espectro, o generalmente son como espectros, hay de todo dentro de esos perfiles sensoriales, dentro de esas personas, como cada persona tiene su propio perfil sensorial, entonces ahí entra como un mundo muy grande. Claro, o sea, hay que hacer un proceso autónomo, po, Sí, que es importante. sí, muy Súper. importante. Oye, me ha parecido muy interesante lo que hemos hablado Viva la hoy. Teresa. Sí, no, sequísima. Muchas gracias por querer participar. Igual, súper clara la respuesta, así que si necesitan una buena alteo, Gestaterapeuta azul. sí, totalmente. Buena Y, y con estilo. sí, y ahí nos cuentan si tienen algunas dudas para la Tere también. Sí, Buscar su Instagram. sí, que Sí, la yo feliz sigan. de resolver todas las dudas que entren Ya. igual. Tu Insta, terapeuta azul, ¿cierto? Terapeuta.azul. Sí. Terapeuta.azul, importa. Sí, ahí igual siempre estoy como enseñando cosas nuevas. Siempre que me entra como dudas de cosas que sean mucho en mis usuarios, es como ya, voy a investigarlo, voy a ver qué pasa y ahí hago como o un post o un reel porque
Por ejemplo, hace poco hice ay, yo publicitando, No, pero dale. me empecé a llevar la atención que muchos de mis usuarios tenían como temas con manejar. Como que había mucho como miedo al manejar o miedo a la experiencia sensorial, que eran muchas cosas a la vez. Entonces me puse a investigar y efectivamente existía un desafío sensorial y como de la praxis de todo el tema de manejar, y había un tema con las personas neurodivergentes, hice un post. Como que soy muy así de como Oye, qué interesante, yo no lo he viendo visto, bacán. voy a ir a buscarlo. Es muy Sí, bacán. muy nerd en ese sentido, como que me entra la duda y es como ya, voy a investigarlo y ahí hago como un post porque siento que lo que más entra como en la validación de la identidad como neurodivergente es un poco como escuchar experiencias de otros, experiencias que son, ahí trato de llevarlo como a cosas del día a día, que son muy básicas, pero que uno tiene desafíos distintos ahí, como identificar un poco como lo vive la gente externa y también que se sientan validados a través como de la experiencia de otros, y eso es muy bacán. Súper, excelente. Así que ahí pueden... ¿Le quieres preguntar algo más a la Tere? Yo me quedo contento con todo lo que he aprendido en Tere, soy sequísima, así que, y también contento de conocer a otra profesional que uno sienta que puede derivar tranquilo. Así que Sí, Tere. We love you. eso, esté muy bien. Chao, chao.